que ser un poco variado. Bueno, uno de los tweets que me llamó la atención de tu timeline, sí, Fausto, fue esto del fantasma de Chávez que persigue a Maduro. ¿Cómo hace un tipo para salirse de eso cuando hasta los ojos de Chávez él mismo se los pone en el tarjetón? No hay forma humana, porque es una especie de contradicción. La base del poder político de Maduro es Chávez. Chávez sin Maduro es alguien. Maduro sin Chávez no es nadie. Maduro era una figura de segunda en el gobierno. No, en el gobierno de Chávez no había figuras de primera. Chávez por alguna razón fue opacando, o deliberadamente fue opacando. Y en el gobierno de Chávez era peligroso destacarse mucho. Que se destacaba mucho, él lo apartaba. O sea, él tenía un gran sentido del poder y él decía, mientras menos competidores, mejor. Entonces, Maduro es un hombre que Chávez escoge para sucederlo. Viene la pregunta, Chávez escoge a Maduro porque pensaba que se iba a morir y dice, voy a escoger al hombre que puede salvar la revolución. O Chávez escoge a Maduro porque piensa que va a seguir viviendo por lo menos 2 o 3 años y dice, déjame escoger a alguien que no tenga ganas de quedarse en la silla. O sea, escoge al más listo o al más tonto. En el momento, si él piensa que se va a morir, escogió al más listo. Si él piensa que no se va a morir, y eso es una pregunta muy difícil, porque la realidad es que muy poca gente acepta la posibilidad de la muerte. La mayoría de la gente hasta una semana antes, 2 semanas antes, piensan que van a sobrevivir, que van a vivir 1 o 2 años más. Eso es muy humano. Entonces esa es la incógnita. ¿Por qué escogieron a Maduro? Pero esa no era la pregunta que te hice, Fausto. La pregunta que te hice es, ¿cómo hace Maduro ahora para salir de eso? Estoy respondiendo que ese origen de Maduro lo encadena a Chávez. Maduro ve una encuesta y sabe que Chávez sigue siendo todavía un personaje en las encuestas. Pero mira su puntuación en las encuestas y sabe que él no es un personaje. La campaña de Maduro siempre es la misma. Yo soy el hijo de Chávez, ahora menos. Yo soy el heredero de Chávez. Yo soy el primer presidente chavista. Él necesita a Chávez. Pero al mismo tiempo, cuando él insiste en eso, él pierde personalidad. Es como el hijo de alguien famoso que vaya por todas partes diciendo, yo soy el hijo de Calixto Mazón. Tú tienes un caso, sí, un caso enfrente. Pero hay un momento en que el hijo tiene que separarse del padre, tiene que ser el mismo. Eso en política es especialmente importante. Y difícil. Y lo dice Maquiavelo. No, pero es muy difícil, es muy difícil. Y en la psicología eso se llama el parricidio ritual. Sí. O sea que el hijo tiene que librarse del padre. Es un proceso muy difícil. Ahora, en el caso de Maduro es un proceso más dramático y patético, porque Maduro, lo único que siempre que alega a su favor, él no puede decir, hay una gran obra en estos 3 meses o 6 meses. En el 2012 la gente ahora come mejor, se produce más en el país. La realidad económica es desastrosa. Pero es que los revolucionarios son así. No ha habido revolución eficiente en el mundo, ninguna. La única es la revolución industrial. En el caso de Chávez, otra cosa. En el caso de Chávez, Chávez tenía la siguiente política, que le iba muy bien. Antes de las elecciones, tiraba la casa por las ventanas. Ganaba las elecciones, después que ganaba las elecciones, venía un periodo de dificultades. O sea, él ganaba las elecciones a base de poner muchísimo dinero en la calle. En el año 2012, Chávez aplicó esa fórmula. Y sencillamente aquí se gastó lo que no había. Entonces se murió Chávez. Maduro es el que recibe eso. Pero recibe un país que está financieramente agotado, políticamente agotado. Y su única esperanza es aguantar y aguantar a que suba el precio del petróleo, aguantar que el próximo año empiece a llegar dinero del petróleo y se pase esta mala época. Pero aquí vino una mala época. Entonces, la cuestión que Maduro no puede decir, mire, en realidad esto es culpa de Chávez. Chávez en el 2012 gastó demasiado dinero. No puede decir eso. Él tiene que decir, Chávez es casi igual a Dios. Pero Chávez no era casi igual a Dios. Y Maduro es el heredero de una falsa herencia. ¿Cómo se va a reflejar eso en las elecciones? Es una pregunta. Si no tuviera encuestas en el momento, respondería mejor, ¿no? Uno puede... Primero, estas elecciones son muy importantes porque quizás sean las últimas. O sea, Chávez hacía muchas elecciones porque las ganaba. Chávez le encantaba hacer elecciones
las ganaba, excepto uno o dos casos, un referéndum, etcétera. Entonces, claro que le gustaba hacer elecciones. Pero la pregunta es si hubiera empezado a perderlas, ¿qué hubiera hecho Chávez? Hubiera hecho como en Cuba. Entonces, Maduro evidentemente no tiene la facilidad de ganar elecciones pero esta elección tiene que hacerlo, está enfrente. Y en esta elección, ¿cuál es la actitud del elector chavista? El votante chavista lo está pasando mal. El votante chavista sabe que Maduro no es Chávez, que Chávez no es Maduro, pero tiene una adhesión a la revolución. La revolución vende un mensaje que siempre funciona en la humanidad: pobres contra ricos. Acabemos con los ricos y por lo menos los pobres tendrán una satisfacción vicaria. Es decir, los pobres de la ruina de los ricos no viven, pero a muchos foros les gusta ese espectáculo, o sea, el mal ajeno, ¿no? Pero en Cuba siguen habiendo elecciones, es decir, que elecciones como tales, formales, van a seguir habiendo seguramente. No, elecciones que no son elecciones. Exacto. O sea, elecciones a través de las comunas, por ejemplo, eso no son elecciones. Aquí hay elecciones de verdad, pero en Cuba es un proceso distinto. Pero unas elecciones amañadas, tramposas, fraudulentas. No, yo creo que aquí las elecciones sí le ganaba Chávez siempre. Chávez, o sea, sí, pero estas últimas elecciones... Ponte que le hubiera ganado Capriles, como dicen, fue por un pequeño margen. Como quiera que sea, en esta última elección el chavismo sacó un montón de votos. En esas condiciones, que no estaba Chávez, y además en estas últimas elecciones, en las encuestas se veía como día a día se desmoronaba Maduro. Pero esta crisis es producto de Chávez solamente o también es responsabilidad de los militares en general. No, principalmente del modelo que se ha diseñado, que es como una camisa de fuerza, y de la incapacidad de modificar o cambiar ese modelo. Maduro lo que está haciendo es lo siguiente: él quiere cambiar el modelo, él quiere una vuelta al capitalismo de alguna forma, una vuelta a la economía de mercado, pero al mismo tiempo quiere seguir manteniendo su lenguaje radical, porque piensa que su lenguaje radical es necesario para él. O sea que a él le cabe ese dicho muy venezolano que no es ni chicha ni limonada. No, él quiere hacer ambas cosas. Él quiere hacer chicha y limonada. Entonces él habla como Trotsky, pero él quiere en el fondo, sencillamente, que aplicar el dólar permuta. Él quiere que aquí lleguen los dólares. Él sabe que si no llegan los dólares, esto no se mantiene.